Hay DLCs buenos y luego están los DLCs que te robaron un final, un personaje o un juego entero. DLCs que partieron sagas por la mitad, que bloquearon contenido el día uno y que todavía hoy la gente recuerda con rabia. Hoy vamos a ver los DLCs que cruzaron la línea y que hicieron explotar a millones de jugadores. 1. Mass Effect 3, el final de pago. Vamos a empezar con uno de los casos más polémicos, Mass Effect 3. Durante años, los fans habían seguido esta saga como si fuera una serie de televisión interactiva. Cada decisión importaba, cada personaje podía cambiar la historia y todo conducía a la gran conclusión, el final de la trilogía. Pero lo que debería de haber sido el cierre perfecto terminó siendo un incendio. Primero, el final original, criticado por ser confuso, simple y nada acorde a las elecciones que habías tomado. Los jugadores se sintieron engañados. Todo lo que hicieron durante 3 juegos no valía para nada. Y por si eso fuera poco, BioWare y EA encendieron aún más la rabia. Bloquearon un personaje clave detrás de un DLC de pago, Havik, del DLC From Ashes, un personaje con diálogo, escenas y lore que muchos consideraban esenciales para entender la historia. Y lo más polémico, From Ashes salió el mismo día que el juego, como contenido adicional descargable, lo que muchos interpretaron como material recortado del propio juego base. La sensación fue inmediata. Nos habían vendido el juego incompleto a propósito. La presión fue tan grande que meses después publicaron el famoso Extended Cut, un DLC gratuito con nuevas escenas, explicaciones y un DLC ampliado para intentar calmar a la comunidad. Para muchos fans, Mass Effect 3 se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo arruinar una saga con un DLC mal planteado. 2. The Elder Scrolls 4 Oblivion, la armadura del caballo. Después de hablar de un final arruinado, toca recordar algo todavía más surrealista, un DLC que se convirtió en meme en toda la industria, la famosa armadura de caballo de Oblivion. Era 2006 y el concepto de contenido descargable todavía era nuevo. Los jugadores esperaban expansiones grandes, más historia, más misiones, pero Bethesda lanzó un DLC que lo único que hacía era ponerle una armadura a tu caballo, nada más. No había nuevas misiones, no había ventajas reales, solo una pieza de metal decorativa para tu montura. El enfado fue inmediato. Miles de jugadores lo vieron como una burla. La armadura de caballo se convirtió en el símbolo mundial de la avaricia de los DLCs, un chiste que aún hoy sigue vivo. Y aunque Bethesda después lanzó expansiones increíbles, la mancha ya estaba ahí. La armadura de caballo pasó a la historia como uno de los contenidos descargables más inútiles y más odiados de todos los tiempos. 3. Prince of Persia 2008, el epílogo de pago. Después de una broma como la armadura de caballo, toca hablar de algo mucho peor, porque si algo nunca debería estar detrás de un DLC es el final de un juego. En 2008 Ubisoft lanzó un reinicio de Prince of Persia, visualmente espectacular, con un estilo artístico único y una historia que atrapaba, pero cuando llegabas al final la historia quedaba incompleta. El desenlace real estaba bloqueado en un DLC llamado El Epílogo, que salió en marzo de 2009 en Play 3 y Xbox 360. Si querías saber qué pasaba de verdad, tenías que pagar aparte. Imagínate terminar un libro y descubrir que el último capítulo está arrancado, con una nota que dice, págalo si lo quieres leer. La comunidad explotó, no era contenido adicional, era el cierre de una aventura que muchos habían disfrutado durante horas y que terminó convertido en un muro de pago. Y lo peor es que el epílogo tampoco resolvía todo, dejaba la puerta abierta a una secuela que nunca llegó. 4. Asura's Wrath, el final verdadero. Y si lo de Prince of Persia te parecía malo, espérate a ver este caso, porque Capcom fue todavía más lejos. En 2012 lanzaron Asura's Wrath, un festival de peleas épicas, dioses, planetas y escenas brutales. La gente lo disfrutó, pero cuando llegabas al final algo no cuadraba. La historia quedaba a medias, con un desenlace que no convencía a nadie. El verdadero final del juego estaba bloqueado como DLC de pago, el pack parte 4 Nirvana, con los episodios 19 al 22. Te vendían el juego completo y luego tenías que pagar más si querías ver el auténtico desenlace. Era como ver una película entera y que justo en el clímax apareciera un mensaje diciendo cómprate el Blu-ray si quieres saber cómo termina. Los jugadores
jugadores no podían creerlo, el enfado fue enorme y hasta hoy sigue siendo uno de los ejemplos más descarados de la avaricia de los DLCs. Lo peor es que el final verdadero era espectacular, una batalla que elevaba el juego al máximo nivel, pero en lugar de recordarse como un cierre épico, quedó marcado como el símbolo de cómo no manejar jamás un DLC. 5. Final Fantasy XV, los DLCs que nunca llegaron. Y para terminar, no vamos a hablar de un mal DLC, sino de los DLCs que nunca llegaron a existir. Final Fantasy XV fue un proyecto enorme, con 10 años de desarrollo y un fandom que esperaba algo legendario, pero lo que pasó después fue un caos. Square Enix anunció una segunda oleada de expansiones, con episodios dedicados a personajes clave, tramas adicionales y un arco final que completaría la historia. El resultado, en noviembre de 2018, 3 de esos episodios se cancelaron de golpe. El único que llegó a publicarse fue el episodio Ardyn, en marzo de 2019. El resto de la historia se trasladó a una novela llamada The Dawn of the Future. Los fans se sintieron traicionados, muchos ya habían comprado contenidos pensando que el proyecto iba a completarse, y de repente Square anunció que no, que lo dejaban ahí. Una de las mayores sagas de la historia terminó con sensación amarga, una promesa rota, y aunque Final Fantasy XV tiene momentos increíbles, para muchos siempre será recordado como el juego de los DLCs incompletos, el título que nunca terminó de contar su historia. Un cierre triste que demuestra que a veces el problema de un DLC no es solo lo que cuesta, sino que ni siquiera exista. Al final, un DLC debería de ser eso, un regalo, una expansión, una razón para volver a un juego que amas, pero cuando se convierten en muros de pagos, finales recortados o promesas rotas, pasan a la historia como auténticas traiciones. ¿Cuál es el DLC que más te ha hecho enfadar en tu vida? Déjalo en los comentarios porque seguro que hay muchos más que tendrían que estar aquí.